preparando el camino del Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente en este lugar. Y bueno, y como siempre algo repetido que lo decimos en este lugar, es que el anhelo de nuestro corazón es que sea ricamente bendecido hermano, hermana, amigo y amiga. Profundizamos todos los temas, lo profundizamos a ver hasta dónde es que llegamos nosotros como cristianos en estos días. Por eso es que hoy también habíamos agarrado también este tema que queremos profundizarlo aquí en este lugar. Bueno, esto es Argentina, San Miguel de Tucumán, calle La Rioja 1886. Yo soy el pastor Carlos Díaz, el pastor de la iglesia, preparando el camino del Señor Jesús. Y aquí a mi lado la tengo a mi esposa, la pastora, quien va a saludar. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Le damos gracias al Señor por poder estar un domingo más en este lugar. Un domingo a donde es un día diferente para cada uno de nosotros y para todos, amén, porque hoy comienza el verano en la Argentina, así que le damos gracias a Dios porque Dios permite el verano, el otoño, el invierno, la primavera con una función en este mundo. Así que hoy, gloria a Dios, comenzamos ya el verano. Bienvenido al verano a cada uno de nosotros y a cada uno de ustedes. Así que bueno, estamos aquí con el anhelo en nuestro corazón de poder hablar y charlar un poco, y tú del otro lado, que cada día que nos sigue le damos gracias a Dios por todos aquellos que se vienen suscribiendo en la plataforma de YouTube, por aquellos que nos siguen a través de la página Iglesia Cristiana Preparando el Camino del Señor Jesús, y también de Iglesia Cristiana, también a través del canal de WhatsApp, Iglesia Cristiana Preparando el Camino del Señor Jesús. Le damos gracias a Dios por ti, porque estás del otro lado, que todavía nos sigue, que todavía analizas cada domingo lo que hacemos en vivo de este lugar, de cada palabra, que el anhelo en nuestro corazón es poder seguir hablando de las enseñanzas del Señor, de la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre de una forma o de otra, el motivo siempre es la meta, el profundizar cada versículo de la palabra de Dios. Pero ahora vamos, como siempre habíamos hablado en el medio, o hablado cosas de los libros del Nuevo Testamento, de los discípulos, de los apóstoles, pero hoy el Señor nos ha ministrado con hablar algo diferente, desde el comienzo del nacimiento del Señor Jesús, qué es lo que estaba destinado en su vida y qué es lo que significaba venir primeramente hace más de 2000 años acá al mundo con un propósito que ya estaba establecido desde antes de la profecía. Ya se venía hablando de que iba a llegar el Mesías, aquel que iba a cambiar todas las cosas, aquel que iba a hacer algo diferente, porque sabía a través de nuestro Padre Celestial, de Jesús, que dice de que ellos de antes que formaron la tierra y todo lo que nosotros podemos ver, tenían un plan para nosotros, un plan para toda la humanidad. Pero las cosas no fueron como ellos quisieron, porque estuvo alguien que quería tropezar lo que ellos querían. Pero el Señor dijo, bueno, yo le voy a dar desde el principio la libertad de elegir, de escoger, de seguir lo bueno y seguir lo malo. Y bueno, muchos siguieron lo malo y otros siguieron lo bueno. Pero lo mismo así no podían contar, porque siempre el hombre y la mujer caía siempre con las reglas que Dios ponía. Pero Dios hizo algo diferente. Dijo, voy a cambiar algo, un nuevo pacto, una nueva vida que voy a mandar a la tierra para que comencemos un nuevo comienzo, un nuevo convenio. ¿Y quién mandó? Mandó su Hijo, a Jesucristo, aquel Mesías que tenía que venir, y que muchos en este tiempo siguen esperando el Mesías. Pero nosotros sabemos que el Mesías ya vino y va a venir nuevamente también, pero ya no va a venir como vino primero. Ahora va a venir a levantar a aquellos que se esforzaron, a aquellos que tomaron la cruz, a aquellos que siguieron a Cristo, a aquellos que hicieron la voluntad de Él, pastor. Sí, pero también, digamos, se tomó mal, digamos, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se lo tomó mal, porque la Biblia no especifica, digamos. ¿Y por qué estamos hablando de este tema hoy? Porque se acerca, digamos, la Navidad, y que dicen el 24, y que el nacimiento del Señor Jesús, y bueno, y han establecido un día, digamos, como un comercio.
Nosotros también estábamos en el mundo y creíamos eso, sí, claro que sí. Pero cuando uno llega al camino de Dios, tiene que tener las cosas bien claras. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice que si uno añade o quitare algo, dice, de la palabra, digamos, de la profecía del libro, de este libro, digamos, que es la Biblia, y cuántas veces, digamos, nosotros, en vez de el mundo, como dice, que ellos se vengan a nosotros y no nosotros a ellos, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros convertirnos a ellos. ¿Por qué? Porque el nacimiento del Señor Jesús ha traído muchas cosas que nada tienen que ver con el Evangelio del Señor. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque, pastora, aún ahora, con este nacimiento del Señor Jesús, hasta idolatría. Se levantaron mucha idolatría con eso. ¿Por qué? Porque en hogares, digamos, que son cristianos, también se lo pone a Jesús ahí. Se lo pone a Jesús ahí en el pesebre, se le pone ahí unas ovejitas, se le pone un burrito, se le pone pastito, se le pone esto, y que se pone el arbolito de Navidad, el arbolito aquel que hace, digamos, contentar, como que aquel arbolito echa fuera los demonios, como que es la alegría del hogar, aquel arbolito, digamos, que se pone con unas luces. Pero ¿cuál mentira es, pastora? ¿Cuál mentira es todo eso? ¿Por qué? Porque vamos por la palabra de Dios, porque han salido muchos que ahora saben hasta el día que nació Jesús, saben el mes, saben el día, lo saben todo. Y la palabra de Dios no lo dice eso, pastora. La palabra de Dios no lo dice eso. Y eso muchos lo dicen, ¿para qué? Porque se levantan mucho que ellos saben más que todo. Ellos saben más que todo esto que está escrito en la Biblia, ellos lo saben más. Están recibiendo de parte de Dios cosas que en la Biblia no está. Ellos las reciben. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces ha entrado no, pero el pobrecito mi hijo, no, pero mi hija, no, pero allá tienen un arbolito y mi hijo quiere tener un arbolito en la casa, y todos vamos a la iglesia, todos estamos, no, pero allá tenían ahí el pesebre del Señor, tenemos que comprar nosotros también un Jesús, y comenzamos a poner idolatría, en vez de decirle a nuestros niños, no, papá, no, eso no hacemos nosotros los cristianos, porque nosotros no tenemos un día fijo. Eso es lo mismo, pastora, que yo vaya a una casa y me quiera celebrar el cumpleaños y no sepa ni siquiera cuándo lo he cumplido, porque la palabra no especifica eso. El nacimiento, habla del nacimiento, habla de María, del embarazo, sí, a través del Espíritu Santo. Todo eso habla de su nacimiento, habla de todo eso. Habla, digamos, de los 12 años, habla cuando Él se manifestó, digamos, ya para comenzar, digamos, este camino tan difícil que es el camino de la predicación, para hablar, digamos, de aquellos nuevos que venían. Pero del nacimiento, a ver, alguien puede decir, no, en tal año, de tal esto, en tal día, tal fecha, nació, como para decir que nosotros vamos a poner. Por eso es lo que yo les decía, que hasta eso se tomó como una idolatría. Y no, una idolatría. En el mundo podemos esperar cualquier cosa porque nosotros también estábamos en el mundo. Pero ¿y qué hay cuando se hay idolatría del nacimiento de Jesús? Entra también a la iglesia pastoral. Amén. Y bueno, aquí estamos desde el principio, ya cuando nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, ya estaba la profecía que desde el principio iba a venir alguien, pero alguien que iba a hacer algo tan hermoso, pero como decía el pastor acá, ya desde el principio el profeta Isaías hablaba en el 7:14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señales aquí, que la Virgen concederá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya Él había destinado que iba a pasar esto, pero no para que nosotros le demos otra clase de fecha como muchas veces se hace, pero también seguía hablando de lo que Él iba a hacer aquí en la tierra. Y acá en Isaías 11 dice, y saldrá, dice, una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, quiere decir un brote, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, y el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni aguirá por lo que oigan sus oídos,
sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con izquierda por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de su labio matará limpio. Empezaba a hablar, gloria a Dios, de lo que él iba a empezar a hacer con su palabra, porque iba a traer la verdad, iba a empezar a decir lo que estaba mal y lo que estaba bien, y a muchos no le iban a gustar. Por eso era necesario, cuando hablaba acá este varón desde el principio, que iba a venir con el Espíritu, amén, por la guía del Espíritu Santo, porque Dios había destinado a mandar a su Hijo aquí al mundo. Y nosotros tenemos que entender, así como desde el principio que había mandado, todo lo que le pasó al Señor, empezó a pasar con un proceso muy difícil de nacimiento del Señor, ya ha empezado a ser perseguido. Por eso nosotros hemos puesto en el panel en esta mañana, y hablábamos aquí, gloria a Dios, en el panel que habíamos puesto, dice, porque acontecerá que Herodes buscará, dice, al niño para matarlo. Ya desde el comienzo, cuando el Señor nació, ya el diablo no quería que haga lo que Dios había destinado en la vida del Señor. Él había venido al mundo para morir en la cruz del Calvario, para hacer un nuevo convenio con toda la humanidad, pero también a través de su sangre preciosa. Antes, aleluya, cuando había pecado, había falta y error, el varón y la mujer hacían sacrificios de un animal para perdón de pecado. Pero sabía que el hombre y la mujer continuamente pecaban, y solo hecho de que pecaba, se acostumbraba a decir, bueno, hoy pequé y ya a la tarde voy a hacer un sacrificio, un holocausto, quemar un animal para perdón de mi pecado. Pero eso no estaba llegando bien delante de la presencia de Dios. Decía, estoy hastiado de tantas cosas, estoy hastiado de tanto lo que me ofrecen, pero su corazón tan lejos de mí, su corazón no cambia, sigue en lo malo. Y dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo. Y aquí es cuando ya desde el principio el Señor empezó a ser perseguido, porque él tenía que cumplir algo, él tenía que llegar a la meta de venir y hacer lo que tenía que hacer, pastor. Sí, ¿por qué? Porque nosotros como cristianos, cuando ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, esto no tendría que ser. ¿Por qué? Porque muchos cristianos dejan las iglesias vacías, pastora. En este tiempo las iglesias quedan vacías, y cuántas muchas veces lo hacen, que este 24, que el arbolito, que la lucecita, que todo esto, que vamos a festejar, que vamos a estar, que vamos a ir, y en cuántos lugares hasta dejan de hacer culto, pastora. Dejan de hacer culto para festejar a algo que ni siquiera la Biblia lo dice. Como que el arbolito es, digamos, lo que en mi casa trae felicidad. Como que las lucecitas, y agarro y me hago idólatra todavía poniendo algo ahí para que los niños vean, pero mi hijo, porque el vecino, porque la vecina, porque el hermano no, ¿qué hay? Porque hagamos esto. Sí, la Biblia misma dice que no tenemos que idolatrar con nada, ni hacernos imagen y estar ahí. Y muchas veces, ¿por qué? Porque para nosotros los cristianos, digamos, para nosotros, si tuviese que ser un día 24 el nacimiento del Señor, si tuviese que ser, la palabra no lo dice, por eso, si esto tuviese que ser así, tendría para que nosotros reflexionemos de qué manera estamos en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas pagaron precio por esto, pagaron precio no por la Navidad, ni por aquello, ni por la lucecita, ni por el arbolito, no. Pagaron precio para que tú y yo seamos salvos. Ese es el precio, esa es la Navidad para nosotros. No la Navidad, eso es el comienzo para nosotros, digamos, de buscar de Cristo. Porque el hombre puede poner muchas cosas, el hombre puede poner muchísimas cosas, como se está poniendo hasta ahora mismo, que se siguen inventando día de tal, día del abuelo, día del nieto, día de esto, día del padre, día de la madre, día de todo, y aquí en la Biblia no está nada de eso. Entonces, si nosotros vamos a ser cristianos, entonces seamos cristianos conforme a la palabra, conforme a la Biblia. ¿Por qué esto? Porque esto es lo que pasó con el nacimiento del Señor. Fue problemas desde el comienzo, desde el embarazo de María, que fue a través del Espíritu Santo de Dios.
Fue problema, solamente eso fue problema. Entonces la gente tendría que estar triste. Aquellos que dicen que es el nacimiento de Cristo tendrían que estar triste y buscar de Dios ese día. Más nosotros los que conocemos ya la palabra de Dios. Y ahí en Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvarnos de nuestros pecados, no para que nosotros entremos en una idolatría tan grande como el mundo la ha establecido, pastora. Porque nosotros estamos creyendo que el Señor, ¿de dónde se sacó eso? ¿Cómo fue? ¿Quién inventó eso? Si la palabra del Señor nos habla claramente que desde que María concibió fue solamente problema y dificultades. Entonces, ¿por qué yo ahora entrar a algo que el mundo ha establecido, cuando a mí aquí la palabra me dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados? Él vino a sacarnos del pecado, no a meternos en él. Él vino a sacarnos de la idolatría, no a meternos en la idolatría. Él vino a sacarnos de aquí, de lo que dice la palabra. El mundo está bajo el maligno. Él vino a sacarme de ahí. Entonces, ¿por qué entrar yo ahora en determinadas fiestas o en determinadas fechas? ¿Por qué hacerlo si la palabra no lo dice? Amén. Y porque que Dios nos ayude. Ya del principio sabíamos que iba a venir alguien, pero alguien que no iba a amar tanto y que iba a pasar, y como decía el pastor, iba a haber problemas. Ya desde el principio, ya el Señor ha empezado desde pequeño a ser perseguido. Por eso cuando hicimos acá en el panel, hablaba, gloria a Dios, de lo que Herodes había permitido, que quería que hacer, gloria a Dios, al solo hecho de que diciendo: no va a haber otro rey aquí, el único rey soy yo. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que mandó a matar a los niños menores de 2 años. Era tanto el odio que tenía este varón que no le importó, porque decía: no, acá el único rey que hay, el que voy a ser yo. Y podemos ver todo lo que ellos han pasado, tantas muertes de tantos niños desde el principio, desde que vino el Señor. ¿Por qué? Porque no quería que siga lo que el propósito que ya estaba destinado y estaba profetizado de que iba a venir el Mesías. Pero sabían que querían impedirlo. ¿Por qué? Porque Él era el que iba a venir a morir en la cruz del Calvario, Él que iba a tener una función acá en la tierra, Él aquel que iba a venir y iba a hacer algo nuevo, iba a venir a socorrer todos los oprimidos, todos aquellos que estaban sin fe, sin esperanza, todos aquellos que creían que ya no iban a poder seguir más, todos aquellos que se sentían frustrados. Pero el Señor, cuando vino, aleluya, trajo paz, trajo consuelo, trajo algo tan hermoso que nadie puede comprar con dinero, lo que es la paz y lo que es la misericordia y lo que es la salvación del alma. Porque cuando el Señor vino, gloria a Dios, no solo quedó ahí de hacer un convenio nuevo con la humanidad, sino ofrece algo mucho más allá de esta vida que estamos viviendo nosotros. ¿Y cuál es? De tener una vida ya en la eternidad, donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, sino estaremos con el Señor por toda la eternidad. Por eso en este día déjame decirte, si te sientes frustrado en este tiempo, te sientes mal, ya vino alguien, hizo la función que tenía que hacer, pero ahora está a la diestra de Dios y está ahí esperando que tú te acerques, que tú cambies tu vida, que tú no te distraigas por las cosas paganas de este mundo, con tradiciones paganas, sino sea agradecido que el Señor ya vino un día acá al mundo, murió también y que ahora está a la diestra de Dios. Por eso aquí cuando Herodes estaba enojado y decía acá en el 2 de Mateo 2:15, dice: y estuvo allá, dice, hasta la muerte de Herodes.
para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Por eso cuando él estaba ahí, sus padres, no sé si se había dado cuenta que algo estaba pasando. ¿Por qué? Porque le avisaron. Y quiso, aleluya, no cortar el propósito que Dios tenía, porque José sabía quién era Jesús, sabía cómo había venido ese niño, que ese niño no era un niño cualquiera, sino que era un niño que Dios había mandado para que dé un nuevo comienzo. Por eso déjame decirte, muchos tuvieron que morir por causa del Señor. ¿Y cuántos mártires en ese tiempo murieron por causa del Evangelio? Así que déjame decirte, no quieras escapar de los propósitos de Dios, porque nosotros, si somos hijos de Dios, si decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos y seguimos las pisadas de Cristo, vamos a pasar persecución. El Señor desde niño ya era perseguido, el Señor desde niño ya lo quería matar, pero Dios, aleluya, lo guardó, porque cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, nos guarda, pastor. Sí, y por eso, digamos, de hecho los apóstoles de Apocalipsis, ¿en qué lugar dice a ver que festejaron de la Navidad? ¿En qué lugar dice a ver de los apóstoles, nos reunimos en tal lugar para festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para festejar? ¿En qué lugar lo dice la Biblia? ¿Por qué? Porque el nacimiento del Señor ha sido problema. Imagínense, pastora, alguien tiene una jovencita de 15 años y de repente le sale embarazada. Lo voy a poner a la mamá y al papá, ¿qué les dirían? Escúchame, ¿y qué pasa con este embarazo? Y ahora si alguien está de novio y de solo, así como le pasó a María aquí, que ella quedó embarazada y José la quiso dejar, y más vale porque es algo, digamos, que no era natural, no era algo natural lo que estaba pasando. Entonces eso es Jesucristo, ese es el verdadero nacimiento del Señor. Cuando se venían con muchos problemas y dificultades, corridos de un lado a otro, que el ángel lo tenía, digamos, de un lado para otro. ¿Por qué? Porque había alguien que no quería, como decía la pastora recién, que se cumpliese el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos a festejar esto y vamos a hacer algo diferente. La diferencia es cuando uno busca de Dios, cuando uno trata, digamos, de hacerlo a las cosas como Dios nos ha mandado a través de la palabra de Dios, porque yo no puedo salir a un invento que lo hizo alguien en algún momento y yo salirme de la palabra de Dios y creer que eso me trae felicidad a mí, que eso me trae felicidad y que yo voy a poner unas luces porque eso echa fuera a los demonios, que yo voy a poner unas pelotitas ahí porque eso me trae alegría a mi casa. Si eso es lo que te trae alegría, entonces déjame decirte algo, Cristo no está en tu vida. Porque si vas a pensar que cosas como esas te traen alegría a tu vida, ¿y cuántas iglesias, pastora? Por esto que el hombre ha establecido un día, ¿cuántos después ni siquiera vuelven a la iglesia porque han festejado de más? Entonces después, claro, les da vergüenza y ya no vuelven a la iglesia. No vuelven a la iglesia, ¿por qué? Porque ese 24 que siguieron a ellos le dijeron, pero ¿qué no has leído la Biblia? No dice aquí en la Biblia que en ningún momento, entonces, ¿por qué yo dejar de buscar de Dios o dejar de buscar de Cristo o solamente ese día? ¿A cuánto les pasa esto, pastora? Que durante el año no van a visitar a sus padres. Durante el año no van a visitar a sus padres y ese día van a visitar a sus padres. ¿Y qué no? Después del 24 va a ser el 25 y después del 25 va a ser el 26 para nosotros los cristianos y sucesivamente. Todo va a ser así hasta la venida del Señor. Y por eso es que aquí dice, digamos, que habla, digamos, de lo que Herodes quería hacer. Porque, ¿qué lo decía él? Que él era para adorarle al Señor. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Mira, siendo un niño ya escapándose de la muerte. Y nosotros como cristianos
festejar algo que no tiene sentido para nosotros, festejar porque a María José la quería dejar, festejar porque José después la tuvo, bueno, bien, festejar porque después lo perseguían para matarlo, festejar porque murieron todos los niños menores de 2 años, Herodes los mató a matarlos a todos menores de 2 años, festejar todo eso porque alguien haya establecido que hay un día para el festejo del nacimiento. Si el nacimiento del Señor, más que todo es para nosotros los cristianos, el nacimiento de Él es para que nunca nos olvidemos que Él pasó desde su nacimiento hasta llegar ahí a la cruz y ser agradecidos. Ser agradecidos del Señor, que eso vale mucho más que pongas un arbolito en tu casa y que pongas ahí un Jesús, un yeso, pongas ahí en tu casa y unos cuantos animalitos también, porque tal vez tengas que decir, ah no, pero mi hijo, ah no, pero yo cuando era chico me acuerdo era un arbolito y lo traes al arbolito y lo pones en tu casa todavía cuando tienes 10, 15 años de evangelio. Hermano, hermana, ya es hora que dejemos las cosas y dejemos de añadir cosas a la palabra de Dios, porque esto solamente es una añadidura a la palabra de Dios, que alguien un día se propuso decir, vamos a hacer esto, lo hizo y ahí comenzó. Pero nosotros como cristianos, que el Señor nos saca el velo, tenemos que salir, tenemos que dejar eso y ser agradecidos por el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sabemos en qué día, en qué mes, pero sí sabemos que Él nació y con muchos problemas, y anduvo con muchos problemas y terminó ahí en esa cruz. Amén. Vamos a ir a un tema musical en esta mañana y bueno, esperamos que todo lo que estemos hablando en este día puedas recapacitar y puedas entrar en la palabra de Dios. Amén. Esa es la meta en nuestro corazón, que tú puedas entender lo que el Señor en este día nos da a cada uno de nosotros. Hermanos, levantemos la voz, que se pueda hasta el cielo.
orando, preparando el camino del Señor Jesús. Y ahí en el 2:16 dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ese es el festejo. Ese es el festejo de aquellas madres, tal vez, de aquella madre que dice la Biblia, que le quitaban los niños de ahí de los brazos. A la madre y a los padres que le quitaban los niños de los brazos y lo mataban, porque lo que querían hacer era matarlo al Señor. Y él tenía que andar de un lado para otro, a las escondidas. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en eso también? Más bien no sería lamentarse de que en este tiempo, si es que estamos haciendo las cosas mal, ¿no sería mejor lamentarse de eso? ¿No sería mejor lamentarse cada día de nuestra vida en este tiempo? Y decir, voy a tener un nuevo cambio, voy a hacer algo diferente, voy a comenzar de nuevo. ¿No sería mejor así? Y no estar haciendo planes para pasarlo, que todo está alegre. Y después cuando tengo que venir a la iglesia otra vez de nuevo el sábado, cuando tengo que venir a la iglesia el domingo, llego igual y si es posible llego peor todavía. Porque el festejo ha sido algo que se fue de línea. ¿Sabes? Iglesia de Dios, nosotros no tenemos que añadir nada de lo que está escrito, porque el hombre va a seguir poniendo cosas, hace lo que el Señor manda en su palabra, y ahí estaremos bien, ahí estaremos seguros que es decir, sí, verdaderamente Él nació un día, sí nació un día, claro que sí, pero nació en medio de problemas y dificultades. Nació así. Entonces, que nunca te olvides el nacimiento del Señor. No te olvides jamás que muchos niños fueron muertos, pero por matarle a Él, perseguidos de un lado a otro. Eso tiene que ser la Navidad para nosotros. Digamos esto que se dio por conocer la Navidad. Eso tiene que ser para nosotros, de que nosotros tenemos que pensar que cada día tenemos que buscar el ser algo diferente. Y realmente que Dios nos ayude, porque bueno, hay cosas que tenemos que tomar decisión. ¿Y cuál es para nosotros realmente la Navidad, el recordatorio que uno podría decir, recordando lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros como cristianos? Aunque hay iglesias donde enseñan que tienen que festejar, hasta podemos ver a través de la tecnología iglesias que están adornadas como con árboles, con cuantas cosas, hasta contienen el lujo de ponerse gorritos del Papá Noel, otra mentira del diablo, y que lo hacen sacar la mirada del Señor y lo hacen poner la mirada en un varón que le dicen que al temprano va a venir y le va a dar regalos. Y eso es mentira del diablo, esas son tradiciones paganas que tiene el mundo. Y muchas veces el cristiano también se contagia. Dice, qué lindo, no tiene nada de malo que tengamos un gorrito rojo, no tiene nada de malo que estén esperando, gloria a Dios, el regalo del Papá Noel. Podemos esperar lo que sea en alguien que no conoce la palabra, pero lo más terrible es cuando nosotros, siendo cristianos, estamos en la iglesia y venimos cada domingo, como dice el pastor, cada culto, y le damos eso a nuestros niños. Eso es lo más terrible que podemos hacer. ¿Y cuál es la Navidad, el recordatorio, como decía el pastor, del precio que tuvo que pagar el Señor desde pequeño cuando vino acá a la tierra, que no tuvo descanso, no pudo ser un niño normal, como los demás niños? No, ya desde que ha nacido ya tenía que andar huyendo para que no lo maten. Todo lo que él ha sido perseguido, maltratado, cuando ha comenzado su discipulado, cuando ha comenzado su ministerio, ¿qué pasaba? Dice que él se presentó en ese momento en la sinagoga y le dieron ahí el libro, la Torá, para que él leyera. Y cuando leyó la profecía de Isaías de que era necesario que el Mesías iba a venir y que iba a traer y que iba a dar vida a aquellos quebrantados de corazón, y el Espíritu de Dios está sobre mí, cuando el Señor empezó a hablar esto y dijo, hoy se ha cumplido la profecía.
se vinieron contra él, cuanto más que lo quisieron llevar a querer, aleluya, matarlo, por lo que el Señor estaba diciendo, yo soy el que ustedes tanto esperaban. Y muchas veces estamos en la iglesia y estamos velados todavía con ese velo que no podemos ver mucho más allá de lo que el Señor nos muestra. Y para nosotros, como el Señor decía en su palabra, Él decía aquí también, cuando tuvo que celebrar la Pascua, Él hizo algo diferente en ese día. Él dijo, bueno, ya de lo que hacíamos antes de la celebración de la Pascua, vamos a hacer algo diferente. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Gloria a Jesús. Cuando empezó a hablar, y dice aquí, gloria a Dios, y le dijo en el 22:15, y le dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo, toma esto y repartido entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, quiere decir el nuevo trato, un nuevo convenio, un nuevo compromiso, un nuevo acuerdo que yo hago en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y aquí cuando decía, haz esto en memoria de mí, el Señor le decía, cada vez que celebra la Santa Cena que hacemos nosotros los cristianos, lo que venimos a la iglesia, recordamos de lo que el Señor hizo. Esa es la celebración del cristiano. Cada vez que celebramos la Santa Cena, y cuánto más si lo pudiéramos hacer también el lavamiento de pies, que también es un mandamiento del Señor, de la sumisión, de humillación, que Él había enseñado también en otro versículo de la palabra de Dios, en otro libro de los que también habla de la palabra, a donde dice que el Señor dice que se puso ahí un librillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y muchos decían, Señor, ¿cómo tú no vas a lavar los pies? Y el Señor dijo, es necesario que yo haga esto como ejemplo de humildad, que el que es más tiene que ser servidor de todo. Por eso aquí el Señor le decía también, es necesario que recuerden a memoria de mí, de lo que yo hice por ustedes. No habla de que celebremos su cumpleaños, habla que celebremos lo que Él murió en la cruz del Calvario para que tengamos una vida nueva, pastor. Y sí, por eso también lo único que habla, seguramente por ahí alguien te va a decir lo contrario a lo que te estamos diciendo aquí. Seguro, eso es seguro. Pero ahora, si quieres vivir en un engaño, es una cosa. Pero si quieres vivir en la verdad, es otra cosa. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Pero ahora todo depende de mí, si yo quiero ser libre o quiero seguir en la mentira. ¿Por qué? Porque aquí lo que se habla del Señor Jesús es cuando después dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En Lucas 2:40. Y después de eso aparece otra vez de nuevo el Señor ya a los 12 años. A los 12 años. Pero por ahí también vemos y escuchamos a alguien que el niño jugaba de esta manera, que el niño jugaba de esto, que el niño iba y que ponen cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, hermanos. Ponen cosas que nada tienen que ver en que Jesús hacía, que se andaba por allá, que se andaba por acá, que jugaba con esto, que se amacaba, que jugaba. La palabra no dice eso. ¿Qué será que hacía? No lo sé. La palabra no lo dice. Entonces, no te dejes que te digan o no hables lo que la palabra no lo dice. Si la palabra aconteció en guardar este tiempo, Dios sabe por qué lo hizo. Después que dijo esto, apareció a los 12 años. A los 12 años, eso aparece en la Biblia. A los 12. Y dice así, ahí en los 12. Y todo lo que lo oían se maravillaban, ahí en el 2:47 de San Lucas. Y
Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron se sorprendieron y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años. Entonces, ¿qué pasó anteriormente? ¿Cómo se movía? ¿Qué es lo que no lo podemos decir? Después de los 12 años aparece ya en el bautismo de Juan. Aparece en el bautismo de Juan. No podemos decir: le festejaban el cumpleaños de Jesús, le festejaban y por eso. Escúchame, hermano, hermana, ya aparece ya en el bautismo de Juan. ¿Qué pasó en ese tiempo? No lo sabemos, porque la palabra no nos dice a nosotros. ¿Por qué? Porque ella misma dice que si se escribiesen todos los hechos por el Señor, no cabería aquí en este mundo. Entonces nos agarraron, no dejaron todo eso para nosotros, pero dice lo que está escrito en la palabra, solamente eso es necesario para nuestra salvación, para que nosotros seamos salvos, lo que está escrito. Pero por eso ella misma dice que no tenemos que añadir ni quitarle nada a lo que está escrito. Entonces, no entremos a lo del mundo, no entremos a esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, pastora, pasa esto: me quedé hasta las 5, hasta las 6 de la mañana, me quedé. Y muchas veces en la iglesia no ven las horas que termina el culto. Entonces te has quedado por algo que ha establecido el mundo, pero ¿cuántas veces estás en la iglesia y no ves las horas de salir? Entonces algo está mal. Algo está muy mal. ¿Por qué? Porque yo, como decía la pastora recién, el festejo de mi vida tiene que ser ahí en ese nuevo pacto que el Señor hizo. Y que cada vez que yo participo en una santa cena, me tengo que sentir renovado. ¿Por qué? Porque estoy recordando lo que Él ha hecho por mí, por mi vida. Pero en ningún lado dice que yo tenga que festejar su cumpleaños o en su nacimiento, no lo dice. Pero sí habla de la Santa Cena. Y eso es lo importante, que la Santa Cena no la tomemos indignamente. Y hoy nosotros vamos a estar celebrando la Santa Cena, la última Santa Cena del año 2025, así que ya sabes, estás invitado si te quieres acercar a nuestra iglesia. Estamos acá en la Argentina, calle La Rioja 1886. Estamos haciendo culto los días miércoles a las 20 horas, sábado y domingo también a las 20 horas. Estamos comenzando un nuevo horario. ¿Por qué? Por el transcurso de este tiempo. Así que le damos gracias a Dios. Hoy es un día especial, también va a haber bautismo. Así que cuanto más hermoso, celebrando, haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Dice esto: en memoria de mí. Así que vamos a hacer en memoria del Señor, recordando todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Así que le damos gracias a Dios por todos aquellos que tal vez hayan entrado recién a la página de la iglesia. Te damos la bienvenida, que sigas adelante, que no te quedes. Dios tiene grandes cosas para tu vida, no te dejes engañar con tradiciones paganas. Empieza a buscar al Señor, a vivir los mandamientos que Él dice en su palabra, no pensamiento humano. Ten cuidado de lo que te enseñan y lo que te dicen. Hay lugares a donde no están enseñando la palabra de Dios. Estamos en los últimos tiempos y muchos engañadores se están levantando, muchos están mintiendo y queriendo llevar a los hermanos al mismo infierno. El Señor llegó un momento acá, la palabra donde está cuenta, y que decía que se presentaron y decían: Señor, Señor, que no en tu nombre hicimos señales, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Y el Señor le dijo: apartó de mí, hacedores de maldad, porque yo los conozco. Tú puedes ser atrapado, atraído a través de tus ojos. Cuántas cosas tú puedes ver en hombre, a donde hace señal y prodigios mentirosos. Pero tienes que discernir si son señales, son milagros de Dios o son prodigios mentirosos del diablo. Esto no quiere decir que el Señor en este tiempo no hace milagros. El Señor hace milagros. El Señor hace cosas imposibles. Pero tienes que estar en la doctrina. Si tú estás recibiendo un milagro en un lugar donde se está hablando la palabra de Dios como tiene que ser, bueno, ese es un milagro del Señor. Esa es la doctrina correcta.
Por eso te invitamos que te acerques. Le damos gracias a Dios por todos los suscriptores también de la plataforma de YouTube que están entrando. Cuanto más ayúdanos. Si tú crees que todos aquellos que nos siguen, si tú estás viendo que nosotros estamos enseñando la verdad, entonces ayúdanos. Y la única manera que nos puedes ayudar, no te estamos pidiendo dinero, solo te estamos pidiendo que toques ahí un botón y compártelo. Compártelo con tus seres queridos, compártelo a través de tu WhatsApp, a través de tu Facebook. Todo lo que nosotros hacemos para compartir a muchos, para que lo podamos rescatar a la verdad, a la doctrina de Cristo. También para que sigamos la plataforma de YouTube, también puedes suscribirte para que cuando nosotros mandemos algo nuevo te esté avisando y no pierda la bendición. Para que también muchos puedan seguir siendo alcanzados el Evangelio, pastor. Y sí, porque vos, hermano, hermana, que ya conoces la verdad, que conoces la palabra de Dios y seguramente has leído, de no añadir nada ni quitar nada a lo que está escrito. Bueno, entonces vas a tener que comenzar a decir esto. ¿Por qué? Porque no vas a entrar a esto de un festejo pagano, porque es así. Es un festejo pagano, no vas a entrar a esto. Porque si tú conoces la palabra del Señor, como hoy en este día, en este lugar, tenemos Santa Cena en el Señor, ¿qué no es mucho mejor ir a la Santa Cena, a esto que el Señor ha dicho y que tenemos que hacerlo a memoria de Él? ¿No es mucho mejor eso? Saber, digamos, que Él dio una orden, que Él hizo y que Él dejó para nosotros, que lo tenemos que hacer. Y no en qué lugar. Por eso es que yo les decía anteriormente, si alguien te dice lo contrario a lo que nosotros te estamos diciendo hoy en este día, en lo que Dios te está enseñando, nos está enseñando hoy en este día, entonces dale la Biblia, dale tu Biblia, dásela en la mano y dile, quiero saber en qué lugar de la Biblia, en qué lugar de la palabra de Dios dice que el Señor nació tal día para yo festejar. ¿En qué lugar de la palabra dice que Él nació tal mes para que yo, tal mes y tal día, efectivo, así seguro, para yo festejar? Pero no te olvides que si tú festejas, no te olvides de festejar también los problemas, ¿no? Los problemas del nacimiento del Señor. No te olvides de festejar eso también. De que muchos niños fueron muertos para que nosotros ahora en la actualidad estemos conociendo la verdad. Porque muchos vendrán en su nombre. En ese tiempo habrá sido una matanza tremenda. Imagínense todo el tiempo las mamás como estaban escapando, corriendo de un lado a otro porque querían saber que iban a matar a los niños. Y cuanto más adelante, también todos aquellos que quisieron seguir el camino del Señor, la doctrina de Cristo, cuántos fueron mártires que fueron matados, aserrados, crucificados, aquellos que fueron sacrificados. ¿Por qué? Porque solo hecho de seguir al Señor Jesús, cuánto más beneficio podemos tener en este tiempo con libertad, por lo menos acá en este país, de poder seguir predicando el Evangelio. No desperdicies lo que el Señor está dando. Por eso que el Señor te dé fuerza para seguir adelante y que tomemos buenas decisiones, porque Él nunca nos deja, nunca nos desampara. Él está con cada uno de nosotros. Nunca pienses que el Señor te deja, porque el Señor está presto cada día para bendecirte, para que puedas seguir adelante. Por eso que el Señor, llegó un momento cuando decía Isaías, más no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción. Porque le vino en el tiempo que liviamente tocará la primera vez a la tierra. Por eso aquí, cuando el profeta decía, ya no habrá más oscuridad como hubo, y el Señor es luz. Cuando Él vino al mundo, vino a dar luz a las tinieblas que estaban, aleluya, tomando control. Aquí dijo, yo tengo que ir y tengo que hacer algo. Y fui y soy la luz que alumbra a todos aquellos que quieren que yo lo alumbre, pastor. Y sí, por eso es que uno lo puede hacer fácil, pero cuando uno lo quiere hacer. Amén. Pero Dios nada nos va a hacer fácil. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y la misma palabra dice que el mundo está bajo el maligno. Ahí donde estábamos nosotros también, pastora,
Si uno, ¿qué? A ver, festejar, decía, bueno, festejar la Navidad, el nacimiento del Señor, pero si uno sabe que, si lo único que uno hacía era tomar bueno, y la música mundana, y el brindar, después, y se venían los problemas, se venían las dificultades, y se venía todo lo mal. Y ese es el festejo que quieres para vos, hermano, hermana. Ese es el festejo que quieres para vos. El festejo, ese festejo que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Porque mejor te es estar en la palabra, no saber, pero como aquí le decían a Pedro, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro se le podía decir: bueno, a ver, hagamos algo, festejemos algo. No le dijo eso. Mira lo que le dijo. Pedro le dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso tiene que ser para nosotros. Eso tiene que ser para nosotros, hermano. Que si estás caminando mal en el camino de Dios, arrepiéntete y comienza algo nuevo. Pero no esperes de mirar un arbolito y que eso te va a sacar. No, eso no te va a sacar nada. Lo que te saca es cuando el Espíritu Santo ministra tu vida y comienzas a ver todo diferente, porque el velo es quitado. El velo es quitado por el Señor. Pero ¿cómo vas a hacer? ¿En cuánto, pastora? ¿En cuántos, hermano, el velo está puesto todavía en estas fiestas que nada tienen que ver con lo de Dios? Nada, pero nada. Y algunos se van de copa, algunos se van de tiempo, algunos se van también a escuchar cosas que no escuchan, y algunos se van hasta bailando después. Ese es el festejo del nacimiento de Jesús. Ese es el nacimiento de que cuando él hasta en el embarazo, que ya María tuvo problema, en el nacimiento que buscaron para matarlo, todo eso, eso es el festejo de ahora. Que Dios nos ayude, que en este día podamos entender los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque el Señor es fiel y verdadero. Si hoy en este tiempo tal vez te sentías confundido y no entendías bien cómo es el tema, bueno, hoy día te hemos enseñado la importancia de seguir al Señor, la importancia de celebrar, aleluya, la Santa Cena, nosotros los cristianos que seguimos a Cristo. No te dejes engañar, hermano y hermana, busca del Señor, empieza a acostumbrarte a seguir, aleluya, las pisadas del Señor, acostúmbrate a llevar tu propia cruz, porque sé que vamos a tener que pasar diferentes cosas, pero vamos a tener victoria, porque con Cristo somos más que vencedores. Por eso te deseo lo mejor y que en este comienzo nuevo de año que tú tengas, que el Señor te ayude a seguir adelante, que comience en el 2026 un año diferente, diciendo: no, hasta aquí voy a comenzar de nuevo, voy a tomar decisiones correctas, voy a tratar de seguir no guiado por el hombre sino por el Señor, de leer su palabra y ver de lo que yo estoy hablando, lo que estoy leyendo es lo que Dios me dice, no lo que piensa el hombre y la mujer, porque no sirve de esa manera. Así que yo le doy gracias a Dios porque este día pude estar sirviéndole, y el deseo de mi corazón es que tú también agarra una Biblia y léela y compártala también. Si quieres compartir este programa, compártalo con los demás. Ahora en este momento, cuando terminamos aquí, vamos a mandar a la plataforma de YouTube. Puedes anotar los versículos bíblicos de lo que se estuvo hablando en esta noche, para que tú, en esta mañana, para que tú puedas ir, gloria a Dios, analizando lo que hoy te hemos enseñado. Que Dios te bendiga y sigue adelante, no te queda, porque Cristo te ama y espera su venida. Y esto es así. ¿A nosotros nos puede gustar o no? Sí. Pero si tu hijo, si tu hija te habla del arbolito, te habla del Cristo, te habla de que tienes que poner el pesebre, te habla de todo, le vas a tener que decir la verdad.
Le vas a tener que decir la verdad. Que no es así. Que esto no es para nosotros. Que esto es algo que el hombre ha establecido. Nada más que eso. Y si alguien que tiene un arbolito y cosas como esa te pregunta por qué tú no lo haces como cristiano, y le vas a tener que decir, porque en la palabra no está escrito la fecha, ni el día, ni el mes del nacimiento del Señor. Muchos hablan y dicen el tal, porque las ovejas estaban, que porque estaban ahí las ovejas, que era el tiempo, que el pastizal, que esto. Y muchos largan fechas, largan meses, pero lo largan así sin saber nada. Entonces vas a tener que decirle, yo no pongo arbolito porque el arbolito no es quien me da alegría. Ni la lucecita no son quien me da alegría. El que me da alegría es Cristo cada día de mi vida. Le vas a tener que decir. Y cuando alguien diga, ¿por qué no festejas la Navidad? ¿Por qué no haces ahí en tu casa la música y todo lo demás que se hace? Y le vas a tener que decir, porque esa fecha para mí no está establecida en la Biblia. Le vas a tener que decir. Porque si no, entonces, ¿cómo vas a hacer para sacarle idolatría a tus hijos y a tus hijas? ¿Cómo vas a hacer para sacar idolatría en tu hogar si tú mismo estás poniendo idolatría dentro de ella? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer alguna vez? ¿No es mejor que te pase esto, que tengas esto que voy a leer dentro de vos? Esto es mucho mejor. Que tus hijos y que tus hijas sepan de esto. Cuando ahí en Hechos de los Apóstoles 3:6, y Pedro decía así, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Porque lo que, como decía Pedro, que tú también puedas decir, lo que tengo yo te doy. Lo tengo a Cristo adentro y es a Cristo yo te lo doy. Te lo estoy dando hoy a Cristo. Y que ellos se conviertan a vos y no vos a ellos, hermano. Comienza a pensar en esto, en lo que la palabra dice. No tienes que añadir ni quitar nada. El mundo te va a llevar a añadir cosas, pero tú que sos guiado, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga.